¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Micrófono Abierto. Hoy programa especial, continuamos con especiales. La semana pasada les hablamos de corrupción y esta semana acerca de las elecciones francesas que se celebraron el pasado domingo con la victoria de Emmanuel Macron. La victoria de Macron en las presidenciales francesas dota de oxígeno a una Europa sufridora de varios sobresaltos en poco tiempo, como el Brexit o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y entierra los fantasmas del pasado. Ahora bien, ¿cuánto durará el romanticismo en torno al joven y guapo presidente de la Quinta República? Recordemos las ilusiones y las esperanzas que suscitaba hace un lustro Hollande. Se hablaba de él como el impulsor de las políticas socialdemócratas en la Unión Europea, como el acicate de Angela Merkel, y al final poco a poco se fue desinflando su popularidad al verse obligado a adoptar las directrices basadas en ajustes económicos a una población cada vez más mermada en materia de derechos sociales. Por lo tanto, sin intención de caer en el desánimo, creemos que conviene ser cautelosos, ser pragmáticos y mantener la mesura en lo que respecta a la figura de Macron. De momento, insistimos, su triunfo en las urnas se traduce en un alejamiento de los fantasmas del pasado, el hachazo al totalitarismo, a la xenofobia, al nacionalismo euroscéptico, y eso sin duda es muy positivo. Ahora bien, no podemos bajar la guardia, porque Marine Le Pen ha logrado resultados nada desdeñables y la posible refundación del Frente Nacional podría tambalear lo establecido. Macron afronta además retos de enorme calado desde ya mismo. Ganar las legislativas de junio daría nada fácil para un movimiento todavía por construir, mantener su firmeza en las citas con la Unión y no rodearse de aquellos que puedan generarle mala imagen, por ejemplo, Manuel Valls. Los partidarios en los partidos tradicionales también deberían hacer una profunda reflexión acerca de los motivos que los han llevado al desastre, algunos casi a caer en la irrelevancia. Ayer empezaban los movimientos en el Partido Socialista y en los republicanos. Tal vez unos cuantos se muden al partido de Macron, a En Marche, dadas las circunstancias. Desconocemos el tiempo que durará la popularidad del nuevo inquilino del Elíseo. Lo que está claro es que su triunfo significa un cambio de ciclo en la política, y las formaciones clásicas se hallan en la siguiente disyuntiva: renovarse o morir. Y dicho esto, bienvenidos Norberto Freire, una semana más. Muchas gracias, buenas noches a todos. Sergio Rupérez. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y Silvia es militante del Partido Socialista Francés, afincada en España, ¿verdad? Desde hace años. Bienvenida. Gracias. Primera vez que está en Micrófono Abierto. Sí. Y nos acompaña, como siempre, Ana Calvo, nuestra copresentadora. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes de comenzar con el debate, Ana, ¿qué datos tienes sobre Macron, sobre su victoria el pasado domingo? Bueno, pues como ya sabemos, Macron ha ganado las elecciones presidenciales en Francia, frenando la ola de los descontentos populistas que se iniciaron en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump. Ha vencido a la candidata ultraderechista Marine Le Pen, que estaba apoyada tanto por el presidente de Estados Unidos como por Vladimir Putin. Macron transmitió una Francia renovada, además de que se benefició por el desapoyo que tenía el partido de su opositora, el Frente Popular. Macron consiguió un 66% de los votos frente a un 34% de Le Pen, con el 100% de las papeletas escrutadas. La victoria de Macron ha ocurrido en un momento crucial para la Unión Europea, que ha estado muy cuestionada por los populismos y por la salida del Reino Unido. Aunque en un principio se había propuesto a Manuel Valls como candidato a las legislativas francesas, el partido de Macron lo ha rechazado. Por su parte, el Partido Socialista ha iniciado el proceso de su expulsión. Sin embargo, Valls ha admitido que este partido está completamente vacío. ¿Qué pensáis, Norberto? Sí, gracias, Samuel. Bueno, yo en principio coincido básicamente con lo que habéis expuesto vosotros dos, que me habéis precedido en el uso de la palabra. Coincido con vuestra apreciación, pero para mí ha sido la diferencia de votos entre Macron y Le Pen ha sido más alta de lo que yo en principio esperaba, y algunos otros analistas también, parece ser, según he podido leer y oír. Ha sido una diferencia casi del doble de porcentaje de votos lo que ha conseguido Macron. En este caso yo creo que el electorado francés pues, ha decantado por la estabilidad, por la moderación, por el centrismo, frente a aventuras, digamos, transformistas o de radicalismo que parece ser que preconizaba Le Pen.
Yo creo que, según dicen algunos analistas, también pues el electorado francés, esto nos lo dirá nuestra compatriota, la compatriota francesa que tenemos aquí como contertulia, es bastante moderado, bastante, en ocasiones bastante timorato, temeroso ante aventuras de tipo ideológico, de tipo político. Como Le Pen, parece ser que yo creo que se equivocó al plantear las elecciones como una continuación del establishment, de lo establecido, o una ruptura casi total con todo. Y entonces, ante eso, pues la clase media francesa ha preferido pues continuar un poco más de lo mismo con la estabilidad y ha preferido votar a Macron. Sí. Aún así, a mí me sorprende también que las reacciones, pues podemos comentar luego, las reacciones de la prensa española, que casi parece que todos en unanimidad habían votado a favor de Macron, calificando a Le Pen como de ultraderecha, de neofascista. Yo creo que ahí se han pasado un poco. Yo creo que simplemente es un partido de derechas que viene a reformar lo que le parece ser que el electorado francés está bastante harto con algunas cuestiones, ¿no? Respecto a Europa. Hay mucho descontento, hay mucho euroescéptico en Francia, igual que lo hay en Alemania, que lo hay en la Gran Bretaña, mucho menos en España, y entonces Le Pen venía a dar, o al menos proponer una solución a este tipo de problemas que hay en Europa y en Francia también. Esta es una primera apreciación que no sé si el resto de los contertulios coincidirán con ella. Sergio. Bueno, yo creo que lo más destacable es que ha ganado Europa, ha ganado el europeísmo, tanto en Francia como en Europa. Francia, que es un país fundador de la Unión Europea y que es sin duda una de las economías y de las sociedades más importantes, no solo en el continente, sino en el resto del mundo. Yo creo que hay que estar contentos porque, evidentemente, la situación había llegado a estar muy tensa, ¿no? Porque la ultraderecha, en este caso Marine Le Pen, los Le Pen, volvían otra vez a la palestra y estaban un poquito más cerca todavía de cuando Jean-Marie Le Pen, de cuando el padre se tuvo que enfrentar a Jacques Chirac. O sea, Le Pen ha mejorado todavía más los datos, ¿no?, del Frente Nacional, se ha acercado un poquito más, ¿no?, a ese sueño que tiene la ultraderecha francesa, ¿no?, de volver a recuperar esas posiciones y volver un poco a esa Francia de las oscuridades, pero finalmente no lo han conseguido porque Macron ha ganado las elecciones. Sí que me gustaría comentar, además de que la felicidad, reconozco que es lo más destacable, porque yo creo que hay que estar felices, sí que decir que es muy interesante el hecho de que el candidato que haya ganado sea exactamente lo opuesto, ¿no?, a la que ha perdido. O sea, podría haber ganado un candidato quizá pues menos europeísta, pero no hasta el punto de Le Pen, ¿no? O sea, podría haber ganado un candidato diferente, pero es que ha ganado el europeísmo contra el antieuropeísmo. Entonces yo creo que esas dos posiciones enfrentadas van a dar mucho que hablar en el continente y especialmente en Francia en el resto de los meses. ¿Y por qué? Porque evidentemente el antieuropeísmo sigue ahí, no solo en Francia, sino también en países como Hungría o incluso Alemania, ¿no? Entonces Macron va a tener que demostrar que ese europeísmo de boquilla que tanto nos ha conquistado a los europeístas y que, bueno, tanto nos emocionó el otro día en el Museo del Louvre, ¿no?, en la pirámide, realmente son hechos. Y eso se transmite en una política más europeísta, una política de Europa social que cohesione realmente a los 27 países, que ya no son 28 porque el Reino Unido se va, y que, bueno, que aprovechemos esa presidencia tan importante, ¿no?, para realmente que Europa se vuelva a posicionar en el mundo y no sigamos quizá un poco a expensas de lo que hagan Estados Unidos, China y, bueno, los países que están realmente empezando a desarrollarse, los BRICS, ¿no? Silvia. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo, no sé si será porque soy francesa y que siempre tenemos que estar en desacuerdo con el resto del mundo, pero sí que es verdad que la gente en Francia hemos votado Macron, pero no por él, sino en contra de él, Entonces tampoco es que estamos en realidad muy conquistados por la idea de tener un ministro europeo de las finanzas, tal como propugna Macron, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es intentar hacer barrera contra la ultraderecha, es decir, contra Marine Le Pen, que sí encarna un partido realmente fascista, ¿vale? Que siempre ha tenido a través de su padre primero y luego a través de la figura de Marine una voluntad de romper con Francia, con la idea de Francia, tierra de asilo, entonces de un país más o menos abierto. O sea, yo pienso que la gente ha votado en contra, yo pienso que Macron, por supuesto, ha ganado
pero hay que recordar también que al día siguiente de su victoria ha habido unas manifestaciones anticapitalistas y ya anti su programa, porque lo que quiere es hacer una reforma laboral muy dura contra de los trabajadores. Entonces digamos que se le ha dado el voto, pero vamos, en contra de eso, es lo que está claro. Hombre, ha conseguido, parece ser, el Frente Nacional 11 millones de votos, si no estoy mal informado. Muchísimo. Mucho. Y 12 millones de abstencionistas. Exactamente, y va creciendo, parece ser. O sea que hay muchos franceses que piensan, tal como piensa Le Pen, y muchas palabras o expresiones o ideas de Le Pen parece ser que coinciden con las que tenía el general de Gaulle, buen presidente de la República Francesa, hace 50 años. ¿No? O sea que no va tampoco tan descabellado, cuando la Francia era grande. Hace 50 años, no como ahora, que ya está un poco de capa caída, la grande francesa. Y el francés... Bueno, si me permitís, sí. Solo un pequeño apunte, bueno, decirlo de la grande francesa, pero bueno, pienso que si el señor Holanda no hubiese de una manera muy valiente enviado las tropas a Mali en contra de los terrorismos, nadie se ha atrevido a hacerlo, más que Francia. Sí. Entonces es verdad que, bueno, grandeur, yo pienso que sí tiene Francia, bueno, por lo menos, y además se ha visto, ¿no?, en la magnífica celebración que ha tenido Macron en la pirámide del Louvre, que ha sido como no sé exactamente cómo se dice en español, pero el sacre, ¿no?, como si fuese un emperador, o sea, allí delante de la pirámide, o sea, que ha sido una cosa como, exactamente, como un rey, más que otra cosa, que son realmente los presidentes de la Quinta República Francesa, siempre han sido un poco más rey sin corona, pero un poco rey. Sí, bueno, habla brevemente, sí, yo me alegro del triunfo de Macron por el bien de Francia y por el bien de Europa, efectivamente. Nos tenemos que felicitar, aunque yo le veo algo inexperto en política. Lleva poco tiempo en política, en realidad, lleva poco tiempo, no hay un partido fuerte que le sostenga detrás, tendrá que formarlo ahora, y ya veremos a ver las próximas elecciones, creo que son dentro de un mes las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, a ver si gana su partido o ganan los partidos contrarios. Tienen que hacer una especie de cohabitación, que no siempre es fácil en Francia, entre un presidente de la República de un signo y un presidente del gobierno, o jefe del gobierno de otro signo. Aunque la Constitución francesa está esa a favor de los presidentes, ya la hizo el general de Gaulle, muy presidencialista, que tiene bastantes competencias en su poder, a distinto del jefe del Estado español. En cualquier caso, si me permite, me encantó ver el triunfo de Macron todo lleno de banderas republicanas francesas. Eso es encomiable. Eso en España sería imposible. Eso en España, si nuestra compañera francesa lo puede confirmar, en España sería imposible. Allí, gane quien gane, sacan su bandera francesa, lo cual me parece fenomenal. En España eso es una asignatura pendiente que tiene la clase política española y el pueblo español. Gane quien gane, primero son franceses. Y eso es fundamental para ser un país fuerte, libre y grande en el mundo. ¿No está de acuerdo en eso nuestra compañera? Es que yo ¿Cómo lo ve desde España y desde Francia? Silvia lanza una pregunta. Silvia. Yo pienso que como nuestra sociedad es una sociedad, digamos, tan multicultural, es decir, que tenemos absolutamente de todos los colores, ¿no?, en la población francesa, hace falta un cimiento, hace falta una especie de, digamos, de masa que haga que la construcción de nuestra sociedad esté bien sólida. Y esto es en los dos pilares es el lema que tenemos, la divisa, que es fraternité, la conocéis todos, ¿no? Fraternité, solidaridad, y luego la bandera y el himno. Y el himno no también, y el himno que digamos que nos cementa a todos, a través de la escuela, que la verdad que la escuela es a pesar de venir los franceses muchas veces de todos los rincones del mundo, ¿no?, estamos todos formateados por esta idea de la igualdad, de un poco del laicismo, aunque bueno, podríamos hablar mucho sobre esto, pero yo pienso que es muy interesante tener en un país unos símbolos muy fuertes como los que tenemos nosotros. Totalmente de acuerdo. Y me encantó, si me permite el moderador, la reacción del pueblo parisino el 13 de noviembre del 2015, cuando el criminal atentado de la famosa sala esta Bataclan. Todos salieron cantando el himno nacional y con su bandera francesa, frente al enemigo común. Esto en España sería impensable.
Esto en España sería impensable, no tenemos más que recordar el caso de Atocha, que fue lamentable, lo digo Nos por separamos como sociedad. vergüenza propia, que nos tiramos los cadáveres, gobierno, oposición y gobierno. En lugar de unirnos todos los españoles, como hicieron los franceses, frente al enemigo común, que era el enemigo yihadista, el terrorista. Eso es una asignatura pendiente, desgraciadamente, de nuestro país, que en ese caso deberíamos aprender un poquito de nuestra vecina Francia. Yo querría comentar sobre este debate tan interesante que estáis manteniendo. A mí, evidentemente, los espectadores, vosotros mismos me podéis tachar quizá de francófilo obsesivo, pero yo reconozco que desde que soy pequeño he tenido a Francia como el referente absoluto, porque a mí lo que me emociona realmente de Francia, es verdad que Estados Unidos también tiene un poco esa conciencia, ¿no? Pero a mí es que soy muy europeísta y muy europeo, y es de verdad amar tanto la República, amar tanto los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, amar tanto sobre todo el hecho de que somos ciudadanos y que tenemos derechos y libertades. O sea, de verdad, esa idea, ¿no? tan utópica pero a la vez tan real, ¿no? Porque los franceses han sido capaces de aplicarla, a mí me parece que si todos los europeos lo aplicáramos un poco más, ¿no? Y tuviéramos a Francia con sus valores como referencia europea, creo que nos iría muchísimo mejor, ¿no? Porque creo que nos respetaría mucho más en el exterior, ahora que sobre todo estas ideas, ¿no? De separación y de nacionalismo están volviendo a extenderse por Europa. Entonces, por relacionarlo con Macron, yo creo que evidentemente Macron cumple, pues como todos los presidentes de la República Francesa, muy bien, ¿no? Ese papel como de casi, como comentaba la compañera, de rey, ¿no? De rey republicano, ¿no? De Napoleón ha vuelto, ¿no? Y yo creo que de los últimos, quizá Sarkozy era también de los que, bueno, se lo creía muchísimo, ¿no? Ese papel. Es verdad que Hollande, el papel de presidente de la República a la usanza también lo cumplía, pero desde mi punto de vista quizá no se lo creía tanto como Sarkozy o Macron, no lo sé, esto es una apreciación, pero sí que es verdad que destaca, por ejemplo, de Hollande, que cuando se aprobó el estado de excepción francés en Versalles, que Hollande fue allí a decirle al mundo: nosotros no nos va a ganar el terrorismo, va a ganar Europa, va a ganar la democracia y va a ganar Francia. De verdad, es que a mí se me saltaban las lágrimas al ver eso, porque digo, bueno, ya que en Europa nadie nos defiende de nadie, ¿no? Porque cada uno va a lo suyo, por lo menos sale el señor Hollande y dice: pues mira, al día siguiente yo mando unas tropas a Mali, yo mando unos aviones y le dejo claro a Bruselas que nosotros sí que estamos contra el terrorismo. Entonces, esas cosas de verdad, yo espero que por supuesto Macron las continúe, porque me parece que es lo más representativo que tiene Francia y que es uno de los grandes valores que debería conservar Europa, porque es que sin Europa no tiene ningún sentido, ¿no? Si no nos basamos en las libertades y en los derechos. Yo creo que ese chauvinismo, le llamamos chauvinismo francés, de Monsieur Chauvin, ese viene de hace mucho tiempo, no es una cosa de los últimos 40 años, me parece a mí, sí. No es cosa de cuando llegó la inmigración masiva, es una cosa de siempre. Yo no lo veo tan mal. No, yo lo veo muy Deberíamos bien. hacerlo nosotros Yo también. creo que exactamente es un ejemplo a seguir por parte de España. Yo que me siento tan español, me gustaría ser que la gente reaccionase también como reaccionó el francés ante ese criminal atentado. Bueno, yo soy francesa, pero también la bandera española también la llevo en mi corazón. Muchas gracias. Pero está muy bien. sí que... Bueno, no todos los españoles La llevan. Sí, tal vez sí. Pero bueno, la verdad que para retomar el tema, yo pienso que también Macron da la imagen, a mí como mujer, una imagen interesante de familia, digamos, un tanto especial, en que no hay ningún drama de que si uno se divorcia o si incluso uno tiene la gran suerte de enamorarse de su profesora de francés. Es muy bonito. Entonces, bueno, es que muy da... francés. Eso es Sí. muy francés, muy Muy romántico. francés. Sí, muy romántico, es una historia de amor que yo creo que fascina a todo el mundo. Entonces es un punto un poco de como de más, ¿no? Este especie de historia de amor, hace como que país todavía sea más una ciudad, la ciudad del amor. Y la ciudad de la luz. Y a raíz de eso quería preguntarte, Silvia, si cómo es posible que está pasando realmente en Francia, más allá de lo que podemos leer en la prensa, pero tú como francesa, ¿qué ocurre realmente, qué ha pasado en los últimos años para que, bueno, tanta gente haya votado a alguien como Le Pen? Puede sorprendernos, por ejemplo, más que incluso en Estados Unidos el caso de Trump, ¿no? Porque es distinta la sociedad, pero Francia, que siempre la hemos tenido como referencia de los valores europeos, de la democracia,
¿Por qué? En cuanto digamos, a ser europeísta o no, yo pienso que los franceses, en primer lugar, no han votado no a la Constitución europea. Vosotros no habéis dicho que sí, nosotros dijimos que no, porque entendíamos que Europa tenía que seguir otro modelo. Pienso que Europa ahora es, digamos, una especie de ente poco transparente, donde se toman unas decisiones, la verdad que no sabemos muy bien con quién y cómo toman las decisiones. Tenemos ahí a un señor Juncker que nos dice: ustedes los franceses gastáis demasiado. Yo tendría muchas ganas de decirle al señor Juncker: pues también ustedes sí, en la Unión Europea gastáis a lo mejor. Y en concreto él, de que estuvo en algún caso de investigación. Sí. Exactamente. Claro, es que yo pienso que el europeísmo hay distintos aspectos o facetas, no se puede englobar todo en un solo concepto. Está muy bien el europeísmo para muchos europeos, el que había en los años 50 y 60, que eran 3 comunidades económicas. Un europeísmo económico, una unión económica, y eso está muy bien. Ahora se está llegando a una especie de europeísmo con la Unión Europea en que hay que ceder demasiada soberanía a Europa. Y eso, por países muy nacionalistas y muy chauvinistas como Francia, Gran Bretaña, lo hemos visto ahora, y Alemania, por ejemplo, pues eso no se lleva muy bien por muchas personas. Eso de ceder soberanía es casi en parte como empezar a desintegrarse como país, como nación. Es que recuerdan, sobre todo esos países que has nombrado que son tan relevantes, y el Reino Unido, fíjate, ¿no? Claro, porque ellos recuerdan la guerra, sí, ellos recuerdan los enfrentamientos nacionalistas que de hecho les llevaron a la guerra, una vez, 2 veces, por supuesto. Porque yo creo que eso es inevitable. El nacionalismo siempre va a existir, siempre que existan personas, porque siempre va a haber una persona que te diga: no, lo mío para mí. Lo que pasa es que yo creo que la Unión Europea debería mandar un mensaje similar al que manda, ¿no?, de unión, pero sin que dé la sensación tanto de que le están quitando a las naciones cosas, ¿no? Yo creo que deberían ser más inteligentes en ese sentido, y no sé si por marketing o por qué tipo de herramientas, que quizá Macron tiene herramientas que nosotros no conocíamos, ¿no? Y desde luego mandar un mensaje que tanto en Polonia o en Hungría, que son países del este que quizá todavía no se identifican tanto como en el europeísmo como se pueden identificar países como Francia o España, que tanto en Polonia como en Francia como en España el mensaje se entienda de la misma manera, y es: nosotros lo que queremos es que vosotros disfrutéis de los beneficios de estar en la UE, ¿no?, del bienestar de estar en la UE. Pero hay muchos países que eso no lo entienden que Bruselas lo único que se dedica es a llenar la capital europea de funcionarios que no hacen nada y que nos roban el dinero a los estados soberanos. Entonces eso, desde mi punto de vista, no debe ser totalmente cierto, pero debe venderse, debe comunicarse bien para que no se entienda mal y se genere nacionalismo de nuevo, que nos conducirá, por supuesto, ya sabemos a qué, ¿no? Pero hay una parte de cierto en eso que expones, hay una parte, evidentemente. Es que si no hay un nacionalismo francés, ¿no?, o español, dentro de unos años habrá un nacionalismo europeo, que al fin y al cabo estaremos en las mismas. El nacionalismo no siempre es malo. Evidentemente, no siempre debe es malo. Ser inclusivo, no exclusivo. Si es un nacionalismo integrador de todos, pues entonces sí, no tiene por qué ser malo. Lo malo es cuando hay un nacionalismo excluyente, como tenemos desgraciadamente algunos casos en España. Entonces sí, que excluye al otro, pero si integramos a todos no tiene por qué ser malo. Y yo no veo malo que sea un nacionalismo francés, que hay un nacionalismo muy fuerte en Francia, de lo cual me alegro, y hay un nacionalismo español que apenas existe, y así nos va. El problema, yo creo, y perdonadme solo un minuto... A lo mejor habría que dedicarle una tertulia nueva a este caso del Si os dais cuenta, europeísmo. evidentemente tendríamos que ir caso por caso y estudiarlo estando allí, pero si os dais cuenta, si le preguntamos a los suecos, seguramente muchos suecos pensarán que en España nos chupamos el dedo todo el día y no hacemos nada, y ellos nos lo están pagando la fiesta, porque eso es lo que piensan muchos suecos. De ahí luego lo analizas, igual muchas cosas no son verdad y ellos también pues tienen sus peros, ¿no? Pero el problema es cómo hacemos entender a la Europa del Norte que la Europa del Sur no es como ellos piensan, y cómo hacemos que piensen la Europa del Sur que la Europa del Norte no solo son ricachones, tal. Entonces, claro, para que ese mensaje europeizador exista, los políticos de los distintos estados deben hacer mucho más trabajo, no debe venir solo de Bruselas, ¿no? Deben hacerlo también ellos, pero también decir que evidentemente, ahora que se plantea tanto lo de la Europa a 2 velocidades, pues no sé qué pensáis, lo dejo ahí, que quizá puede ser una posibilidad, ¿no?, que la Europa más consolidada vaya a una velocidad y la Europa menos consolidada vaya a otra, sin eso suponer evidentemente que no se garanticen derechos también para esos países, pero quizá necesitan un tiempo mayor de incorporación y así, de esa manera se te van a quejar menos los grandes, ¿no?
de que no van de alguna manera llevando a los otros, no lo sé cómo lo veis. Yo pienso que Europa ha pedido a todos los países, todos los integrantes, acoger, según sus posibilidades, a un número correspondiente de inmigrantes. Hay países que lo han cumplido con creces y entonces esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el norte de Europa también. Entonces, claro, si queremos gozar pues, de unas ayudas y justamente de las bonanzas de lo que goza pues, la Europa del Norte, también cuando necesitan otras personas, necesitan ayuda, nuestra ayuda, también se la tenemos que brindar. Es una especie de ascensor, digamos, es un ascensor, es decir, necesitamos ayuda, te la brindamos, pero cuando hay otras personas de fuera de las fronteras te están pidiendo ayuda porque están huyendo de las bombas, pues entonces resulta que ya no hay tanto ímpetu en hacer Unión Europea, Y bueno, por ejemplo el caso de España, que tenía, según la Unión Europea, que acoger a una cierta cantidad de exiliados, pues perdón, al final pues han cogido 30 y porque sabían jugar al fútbol, porque si no tampoco ves esta pequeña broma. Tenemos con nosotros, disculpa, a Guillermo Madiayola. Bueno, disculpad, parece que hay algún problema, continuad interviniendo, si os parece, y conectamos ahora con él. Es que yo creo que ese de la inmigración, que habría que dedicarle otro debate otro día, es un tema muy peliagudo y muy complejo. Porque, claro, la inmigración, ¿qué es la inmigración? Pues llegar cientos y millones de gente extranjera a nuestras casas. Y los gobiernos no son quién para decidir eso. Yo me pongo en el caso de España. Hace 15 años empezó a llegar masivamente la inmigración. Bueno, ¿y quién decidió eso? ¿Quién es el propietario del país? ¿El gobierno? ¿El parlamento? ¿La opinión pública? ¿Los medios de comunicación social? No, el pueblo español. Sometámoslo a referéndum. No hubo un debate en la opinión pública, no hubo un debate en el parlamento, no se habló para nada de eso. Sometámoslo a debate de los que vamos a tener que acoger a esos señores, porque el gobierno no los acoge. Hay una diferencia en lo que comentas. Yo lo siento, pero ahí tengo yo que intervenir. Cuando llevaron a la frontera francesa 40.000 republicanos armados, sin nada, en 2 semanas, fueron 40.000 personas en 2 semanas, pues pasaron la frontera. Luego, claro, pues se les dieron las condiciones de vida, pues que en este momento, después de la situación tan dura, después de la Primera Guerra Mundial que hubo, se les brindó lo que se pudo, ¿no? Pero claro, cuando una persona, entiendo yo, huye de las bombas, hay que acogerlos. Otra cosa es la inmigración económica. Es que yo lo que comentaba Norberto de una diferencia, creo que hay que diferenciar claramente entre, evidentemente, los inmigrantes a los que puede acoger realmente un país, tiene la capacidad económica y social de acogerlos, y otra cosa es la emergencia social. Evidentemente un país, sobre todo un país como España, como Francia, que son países democráticos, que son países modernos, que además tienen capacidad y herramientas, evidentemente no pueden dejar que la gente se muera en la puerta. Eso no lo pueden hacer, porque en otro tiempo igual no es que se pudiera hacer, sino que no tenían ni mucho menos el mismo empuje, ¿no? Y el mismo músculo, pero ahora que sí que se tiene, porque tenemos muchos millones de euros en estos países, evidentemente hay que evitar que mueran en la puerta. Luego lo que podemos hacer, evidentemente, después de atenderles, es pensar cuántos de ellos vamos a poder acoger, evidentemente, porque no van a poder entrar todos, eso es lógico. Pero evidentemente la emergencia social está ahí y hay que ayudarles, porque ya no solo por lo que comentaba la compañera de que me gustaría que me ayudaran, ¿no?, si yo llegara a la frontera, sino también porque, hombre, somos la Europa social y no puede ser solo un eslogan, ¿no? Tiene que ser una realidad. Entonces no podemos decirle a Estados Unidos que somos maravillosos, o a América, ¿no?, que Europa es el lugar de las oportunidades, y que luego Canadá esté acogiendo a muchísimos más que España o que Francia, ¿no? Porque el señor Trudeau está haciendo muchísimo porque a Canadá vayan los inmigrantes y los intenta acoger. Entonces no podemos ir tampoco de europeístas y de que somos los mejores cuando luego estamos viendo que hay países que no están cumpliendo. Entonces habría que tener más humildad en ese sentido y evidentemente aplicar planes en función de cada país para intentar que no sigan muriendo en Lampedusa, que no sigan muriendo en la Bahía de Melilla, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, eso hay que tener en cuenta también la capacidad económica que tiene cada país. No somos un país rico, claro. Bueno, en España tenemos 2,5 millones de gente. Eso es cierto, pero somos la cuarta potencia de la Unión Europea. Entonces, yo creo que la cuarta Entonces potencia hay de que la Unión hacerlo, Europea digamos, que tiene un PIB muy alto, ¿no? metódicamente y planificado. Metódicamente planificado. La entrada de inmigrantes o de refugiados. Y se refería, Silvi, creo, a cuando la Guerra Civil Española, ¿no? Exactamente. Sí. Era una Evidentemente, España acogió a muchos españoles, claro, y eso es digno de agradecer. Aunque algunos acabaron también en los frentes europeos y algunos en campo de concentración también. Eso también hay que recordarlo, Acabaron en malas condiciones, pero bueno, es una acogida a un país vecino, evidentemente. Sí, evidentemente. Evidente, sí. Tomás, son unos retos tremendos a los que tenemos que enfrentarnos. Por eso es lo que digo, debe haber líderes que sean capaces de enfrentarlos. Yo en Macron veo un líder. No sé realmente si su campaña, más que campaña electoral, campaña de promoción, ¿no? Porque este hombre es absolutamente marketing. No quiero decir que no vaya a hacer nada, pero es verdad que, y si investigamos sobre cómo se ha logrado el fenómeno Macron, es que él ha desarrollado todo esto con muchísima antelación para que mucha gente no le vea como el salvador de Europa. Pero sí que es verdad que de las palabras a los hechos hay un gran espacio. Entonces yo confío, por volver a Macron, ¿no? Yo confío en Macron, veo en él un líder, igual que lo veo en Angela Merkel, dentro de que no comparta muchas de sus políticas, pero sí que es verdad que es Disculpa, una líder. Sergio, tenemos con nosotros a Guillermo Mayallo, español, que buen amigo de Micrófono Abierto, que vive en Francia. Hola. ¿Sí, Guillermo? A ver. Parece que hay algún problema. A ver si nos lo solucionan. Ya ven, cuestiones del directo. Ya está, tenemos aquí con nosotros a Guillermo. Hola. Hola, buenas. Bienvenido a Micrófono Abierto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, Guillermo, estamos aquí debatiendo sobre las elecciones francesas y bueno, la verdad es que estamos siendo escépticos en cuanto a cuánto durará el éxito, bueno, y éxito relativo de Emmanuel Macron. ¿Tú cómo lo ves como español afincado en París? Bueno, oye, la verdad es que en primer lugar me alegro de volver a estar ahí con vosotros, aunque sea por teléfono. La verdad es que me dio mucha alegría cuando volvisteis otra vez a coger el programa. Bueno, con respecto a la situación aquí en Francia, pues estas elecciones han sido muy movidas. Hemos visto por una parte el primer turno, en la cual viendo el escrutinio final, vimos que no había un candidato definido, ¿no? Un candidato 100% apoyado por el pueblo francés, y que ahora mismo, en el segundo turno, cuando ha salido Emmanuel Macron como presidente, la reacción de muchos franceses ha sido de no verlo como el presidente elegido por el pueblo francés. Así que, vamos, hay diferentes opiniones por la calle. Y luego, sobre todo, fue la tensión de estas últimas semanas con la posibilidad de que Marine Le Pen pudiera ser ella la presidenta, ¿no? Que yo creo que asustó a mucha gente y bueno, y a otra gente no. Ese también ha sido el dato curioso que ha habido por aquí. Hay gran descontento, hablábamos al parecer en la sociedad francesa, como leemos en la prensa casi a diario, y por eso Le Pen ha obtenido tan buenos resultados. Además tenemos con nosotros a Silvia, una contertulia que es del Partido Socialista Francés, y coincidía también con este asunto. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que Marine Le Pen ha tenido dos puntos que le han ayudado mucho. 8 votos de castigo por parte del voto de los militantes de lo que sería la derecha del republicano, porque por el tema surgido con Fillon. Entonces eso castigó mucho a Fillon, que se quedó tercero, y dio mucho apoyo a Marine Le Pen, siendo la única candidata no de derechas en la cual los franceses podían poner el apoyo. Y por otro lado, yo creo que también en la segunda vuelta se ha visto el rechazo, ¿no?, de la mayoría del pueblo francés ante tener una candidata de extrema derecha. ¿Crees que Macron podrá cumplir con algunas de sus medidas, podrá plantar cara a la Unión Europea o se diluirá como
como decíamos al principio? Yo creo que van a ser muy importantes estos primeros 100 días, ¿no? Pues como los que vimos de Donald Trump, pero los primeros 100 días de Emmanuel Macron, a ver qué es lo que hace, si sigue con la línea o no del gobierno en el que estaba antes, porque como el otro día se vio en el 8 de mayo, que se celebra aquí la victoria de la Segunda Guerra Mundial, se veía ese acompañamiento de François Hollande hacia Emmanuel Macron, como dio al parecer, ¿no? Como que era un poco la continuación, ¿no? Del Partido Socialista o de las políticas que tampoco han gustado en estos últimos 5 años aquí en Francia. Entonces veremos a ver cómo se desmarca, si se desmarca hacia algo diferente o simplemente es una continuación al quinquenio que ya ha pasado. Entonces yo creo que estos 100 primeros días van a ser muy críticos para él y las políticas que vaya a poder hacer. ¿Y qué futuro le depara a los partidos tradicionales? El Partido Socialista casi ha caído en la irrelevancia. ¿Qué pasará? El Partido Socialista ha caído rotundamente y bueno, y también depende cómo vaya a continuar Emmanuel Macron, puede ganar mucha parte del Partido Socialista, incluso llegar a absorberlo. Luego, por otro lado, tenemos el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, que es ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, los indignados, ¿no? que se hacían llamar, que también ha cogido mucho voto del Partido Socialista, pero por otro lado tenemos lo que cuenta la derecha es Marine Le Pen, que sí que es verdad que ha ganado, pero yo creo que va a bajar mucho. Ahora hay unas tensiones dentro de su propio partido, con Marion, con su nieta, que quiere volver otra vez a coger el Frente Nacional antiguo, y por otro lado a Marine Le Pen, que quiere dar un vuelco, incluso hasta llegar a cambiar el nombre del partido. Entonces está esa tensión por ese lado, y por otro lado yo creo que el republicano, el partido de derechas tradicional, yo creo que va a hacer una buena marca en las legislativas de junio que vienen ahora. No sé si está muy de acuerdo Silvia con lo que comenta sobre Francia, especialmente sobre el futuro del Partido Socialista. ¿Cómo lo ves, Silvia? Bueno, yo pienso que el Partido Socialista ahora mismo está de capa caída y se está disolviendo, en el sentido en que la atracción a pasarse a Macron, tal como le ha ocurrido a Valls, es muy importante. Yo conozco mucha gente que ya está, digamos, viendo como el partido prácticamente está desapareciendo. Y sin embargo, Hamon, yo pienso que es él, además, que ha sido elegido por los militantes para presentarse a esta candidatura. Hamon es un gran candidato, o sea, en el sentido de que tiene un programa de izquierdas, tiene carisma, es joven también. Claro que no tiene una esposa que tiene más de 24 años que él, pero bueno, si no fuese por este detalle, pues la verdad es que yo pienso que es un hombre que también a lo mejor puede unir otra vez el Partido Socialista. Yo lo siento, Silvia, pero yo no lo veo así, ¿eh? Yo creo que se demostró desde el debate, el gran debate que hubo aquí con los 5 grandes partidos, que Hamon no era un candidato para la presidencia. Hasta él mismo, cuando le preguntaban cómo se veía él como presidente, no supo dar una respuesta clara y firme como lo dieron los demás candidatos. Parece un candidato que sí, que probablemente pueda tener un buen programa, pueda ser muy acogido por lo que es los socialistas, pero no tiene ese carisma de presidente, ese carisma de convencer a todo el mundo, y yo creo que tampoco se le veía con las ganas suficientes de querer ser el presidente, ¿no? Yo creo que en Francia, sobre todo, yo creo que se ha visto, ¿no? Si se analiza un poco, al final el que acaba siendo presidente es el que más ganas le echa durante la campaña, y se ha visto que en este momento ha sido Macron, que daba a 5 mítines en un solo día, ¿no? Las ganas que ponía eran impresionantes, siendo que el programa político igual no estaba 100% definido como se hubiera querido, como los franceses hubieran querido que estuviese. Eso sí que es verdad. El programa de Macron lo desconocemos
bastante, no conocemos en profundidad lo que realmente quiere hacer, con lo cual será una sorpresa. Pero bueno, yo en todo caso sé que apuesta por el feminismo, por la igualdad hombre y mujer, y también está, pues como yo, en contra de lo que se llama el nacimiento, el embarazo subrogado. No, me parece que me estoy equivocando, no sé. Eso, la gestación subrogada, sí. Está también en contra, y yo también. Entonces, bueno, yo en esto, pues yo también, pues estoy... Sí. Yo creo que Macron puede tener una buena trayectoria si realmente se consigue desmarcar un poco de lo que es el Partido Socialista como tal. Puede llegar a ser el presidente de la reunificación entre la derecha y la izquierda, el presidente pragmático, el que proponga propuestas lógicas para el pueblo, por el pueblo, que no sea tan partidista como lo que hemos estado viendo tantos años atrás, no solo en Francia, sino en Europa en general, y que ha hecho germinar todos estos movimientos de extrema derecha y extrema izquierda. Yo creo que puede ser una buena oportunidad. Ya te digo, depende mucho de cómo actúen estos 100 próximos días. Yo creo que al final ganará o perderá la confianza de sus votantes y del pueblo francés, ¿no? En su mayoría. Sergio y Norberto quieren preguntarte con mucha brevedad, por favor. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bueno, tú que vives en París, te querría comentar una cuestión, a ver qué lectura haces. Es verdad que muchos medios de comunicación antes de las elecciones hablaban de que si a Marine Le Pen le podría beneficiar el hecho del terrorismo, pero luego hemos observado que París, que es la ciudad que más sufrió el terrorismo en estos últimos tiempos, es la que menos ha votado a Marine Le Pen y la que en líneas generales se ha considerado más antilepenista. Entonces, ¿consideras realmente que Marine Le Pen puede sacar votos del terrorismo o que quizá los saca más de la desafección por la economía? No, desde luego Marine Le Pen ha sido la candidata que más votos ha sacado gracias al miedo. Y es lo que hace todos los populistas. Todo movimiento populista, al fin y al cabo, lo que hace es mover votos con el miedo. Lo hemos visto en Podemos en España, lo hemos visto aquí con Jean-Luc Mélenchon, lo hemos visto con Marine Le Pen, y desde luego a Marine Le Pen le ha favorizado ese racismo que se estaba llenando, que estaba llegando a los franceses por culpa del terrorismo. Y es que realmente yo creo que París, para estudiarlo electoralmente, es bastante difícil. Ten en cuenta que son 13 millones de habitantes los que viven aquí, la mayoría son muchos extranjeros, como puedo ser yo, y que han vivido durante mucho tiempo aquí, llevan viviendo mucho tiempo, y con lo cual tienen derecho a voto. Luego, por otra parte, hay mucha población musulmana que yo creía que iban a votar por... o sea, mucha gente musulmana que no iba a votar que no va a votar por ella, pero yo pensaba que igual iba a ser una estrategia de doble filo, ¿no? Por aquellos musulmanes islamistas fundamentalistas, yo creía que iban a votar a Marine Le Pen, ya que dos no se pelean si uno no quiere, y Marine Le Pen se quería pelear, ¿no? Con lo cual un islamista fundamentalista hubiera votado por ella. Yo creo que sí, que ha ganado mucho voto, pero sobre todo ha ganado mucho voto lo que es la provincia, porque realmente lo que pasa aquí en Francia es que no se hace mucho caso a lo que pasa en provincia, a lo que le pasa a los pequeños granjeros. No se les ha escuchado durante mucho tiempo. Lo que pasa, por ejemplo, en Córcega, donde realmente tiene una universidad hace 4 años. Es un estado tan sumamente centralizado que se ha olvidado de lo que pasa alrededor del país. Con lo cual, eso también ha sido una de las principales causas por las cuales Marine Le Pen ha arrastrado tanto voto y por las cuales ella misma, después de la primera vuelta, fue la única candidata que celebró la victoria de la primera vuelta fuera de París. Eso también es muy significativo de dónde ha podido llegar todo ese voto. Y muy breve, insisto, Norberto, también sí. Por favor, Guillermo, breve en la intervención. Gracias. A nuestro corresponsal, digamos, en Francia, Guillermo, le preguntaría, con la máxima brevedad, Guillermo, como hombre de la calle inmerso en la sociedad francesa, cuando hablas con un francés en la fila del autobús o en el supermercado, ¿cómo ha recibido el triunfo? Y además, una vez que ya es el nuevo presidente de Francia, de la República Francesa, perdón, entonces es acogido, es arropado por todos, tanto los que le han votado como los que no le han votado. Creo que eso es importante. Es apoyado como ocurre en Norteamérica. Una vez que ha ganado ese señor, supongo que todos los franceses ya se apiñan y se unen junto a él para hacer grande a su país. ¿Ocurre eso también en Francia? No, yo creo que no. Y además es que yo creo que
por lo que se ha sentido en la calle después de él, como su proclamación como presidente de la República Francesa, yo por lo que he visto, ¿no? La gente es que no ha sido realmente el candidato que muchos de los franceses hubieran querido, pero es que tampoco había más opciones. En la primera vuelta ya las opciones eran limitadas con los candidatos que habían, en la segunda más aún, porque teníamos a una persona con un programa flojete, con muchas ganas, mucha motivación, eso seguro, pero que no cogía la gran mayoría que solían coger en las antiguas elecciones, como veíamos, el porcentaje de población que quería votar con él. Con lo cual ahora mismo no se respeta mucho, dicen que no es, hay gente que siente que para él no es el candidato, ni va a ser el presidente elegido por la Francia, ni representa a Francia. Pero bueno, yo creo que esto puede cambiar en los 100 días que pueden llegar a pasar, ¿no? A ver cómo se marca, cómo empieza a moverse. Entonces yo creo que por ahora es un poco hablar en pronto, pero bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona la cosa. Démosle ese plazo de confianza de 100 días, a ver qué tal responde y cómo actúa. Bueno, Sí. muchas gracias, Guillermo, ha sido un placer tenerte de nuevo en micrófono abierto, esperamos verte muy pronto. Sí, nos veremos muy pronto. Oye, un fuerte abrazo para todos, ¿vale? Gracias. Igualmente. Bueno, continuamos con el debate. Ana, ¿qué datos tenemos sobre Europa? ¿Qué reacciones ha habido? Bueno, pues uno de los factores clave en estas elecciones era cuál iba a ser el futuro de Francia en la Unión Europea. Tras la salida de Reino Unido y la campaña de otros muchos países para hacer lo propio, los principales líderes de la Unión Europea ven la victoria de Macron como un primer paso para la reconstrucción y confían en que ello contribuirá a una Europa más fuerte y justa. Le Pen, la opositora de Macron, proponía la salida de Francia del euro y un referéndum para saber si Francia seguiría en el bloque comunitario o no, lo que habría supuesto un nuevo golpe para la Unión Europea. Macron ha prometido que luchará por salvar las desuniones que reinan en su país. Además, velará siempre por los intereses tanto de Francia como de Europa. Por su parte, el aún presidente de la República de Francia, François Hollande, felicitó a su sucesor y estimó que su amplia victoria en las elecciones refleja el compromiso de los franceses con los valores republicanos y con la Unión Europea y la apertura de Francia hacia un nuevo mundo. Antes de nada, Le Pen apostaba por una salida de Francia de la Unión Europea para, en cierto modo, cerrar todo tipo de fronteras por el miedo y por el yihadismo. ¿Creéis que esto puede servir para que otros países que actualmente están en la Unión Europea puedan replantearse la posibilidad de seguir y de no abandonarla? Bueno, yo creo, como he dicho al principio, Francia es una referencia para el mundo y para Europa, entonces evidentemente el resto de países europeos han estado pendientes de lo que pasaba en Francia y que se haya votado europeísmo consciente, inconscientemente, con ganas o con menos ganas, evidentemente que lanza un mensaje al resto de Europa y sobre todo lanza un mensaje al Reino Unido, que de hecho ha recogido el triunfo de Macron con muy poca ilusión, ¿no? Porque ven que Macron, al igual que Merkel, va a ser un duro negociador a la hora de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces yo creo que más que Macron, que evidentemente es un activo más, ¿no?, para la unión de la Unión Europea, lo que realmente va a hacer quizá que las fuerzas ultraderechistas se replieguen, y eso no quiere decir que se eliminen, pero que se replieguen, es el hecho de que hagamos un Brexit duro. O sea, que al Reino Unido le quede claro realmente que si se van de verdad. O sea, en el resto de Europa vamos a seguir compartiendo valores, vamos a seguir evidentemente teniendo una forma de pensar y de actuar económicamente concreta, y que evidentemente eso también quizá envía, ¿no?, la sólida idea al resto de los 27 de que podemos estar unidos, en este caso ya no contra el Reino Unido, porque yo no creo en eso de estar contra nadie, pero sí que evidentemente contra el egoísmo del Reino Unido. Entonces, si el Reino Unido se ha comportado, o parte del Reino Unido se ha comportado de forma egoísta, pues yo creo que nosotros nos podemos unir, ¿no?, contra ese egoísmo y no ser egoístas como desde mi punto de vista lo han sido finalmente ellos. Entonces yo creo que va a depender más de cómo se gestione el Brexit y por supuesto de lo que pasa en las elecciones alemanas, que va a ser muy relevante, más que del hecho de que no haya ganado Le Pen, que es importante, pero evidentemente no es lo principal, ¿no?, ahora que ha ganado ya Macron, ¿no? Bueno, yo pienso que una salida, bueno, nosotros tenemos en Francia
la experiencia de Alemania, de cuando Alemania perdió la guerra de 14-18, que la verdad que es que se impuso siempre unas reglas durísimas y al final aquello rebotó en una especie de revanchismo, ¿no? Entonces yo pienso que sí, hace falta decir a los ingleses, bueno, pues nunca han querido estar de todas formas con Europa, incluso el general de Gaulle, que mencionabais antes, nunca quiso que Inglaterra estuviese en la Unión Europea, con lo cual yo pienso que, bueno, hay que ser duros, pero tampoco, porque claro, la Unión Europea también es una grandísima potencia, muchos países como España también depende mucho, por ejemplo, por el turismo con Inglaterra, con lo cual tampoco pienso yo que hace falta ser tan duro, no sé. De todas formas, solo rápidamente, porque quede esto contestado, yo sí que creo que las condiciones que está poniendo sobre la mesa Bruselas son absolutamente justas, ¿no? O sea, no se parecen en nada a las que se pusieron en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que posiblemente generó la Segunda Guerra Mundial, porque yo creo que lo único que se le está pidiendo a los británicos es que sean justos con nosotros, ¿no? Que evidentemente haya un sistema, que haya una contrapartida, o sea, yo me voy, pero evidentemente si te vas tiene que tener unas consecuencias que nunca van a ser plenamente positivas, pero no se está pidiendo que les pongamos unos aranceles grandísimos o que les vetemos su sistema económico, porque dependemos, sobre todo un país como España, directamente de ellos, pero evidentemente que no pretendan imponer su sistema, el británico, a Europa, como ya han hecho cuando estaban en la UE, porque eso no puede ser, o sea, 27 son más que uno, ¿no? Creo yo. Alberto, telegráfico. Sí, brevemente. No, yo creo que lo tiene muy difícil Macron, lo tiene muy difícil. Ahora hay elecciones en la propia Francia, elecciones legislativas, veremos a ver qué partido sale gobernando la Asamblea. También hay elecciones en otro país, creo que es Alemania. Y entonces tendrá que atarse bien los machos y a ver qué hace con el terrorismo islamista que está azotando duramente a Europa. Y la gente está muy asustada. Creo que todavía está el estado de emergencia en Francia, no se ha levantado, que declaró Hollande hace ya año y medio. Pues a ver qué hace, tendrá que tomar medidas muy enérgicas ante ese terrorismo que nos está matando en Europa, los yihadistas. Entonces, pues yo digo, vamos a darle un plazo de confianza, 100 días, y ya veremos a ver por dónde sale. Pero vamos, yo le auguro los mejores éxitos, el mejor deseo, pero lo tiene muy difícil. Reacciones en España, Ana, y cerramos. Sí, porque al igual que en Francia, en España la noticia de la victoria de Macron también ha sido muy bien recibida. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado al candidato de En Marcha y ha pedido que Francia y España trabajen y colaboren por una Europa estable, próspera y más integrada. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, respira tranquilo porque la presidencia de Macron supone también la derrota del populismo xenófobo y de la derecha, de la extrema derecha encarnada en Marine Le Pen. En el PSOE, por otro lado, también comparten la idea de que la derrota de Le Pen implica una Europa más unida, y en Podemos también se asegura que están contentos por el resultado, pero que aún así están alertando a la sociedad de la victoria de Macron, porque representa las políticas fracasadas de la austeridad, las mismas que han dado alas a los viejos fantasmas del fascismo en Europa. Muy breve. Bueno, yo dar dos apuntes sobre las reacciones españolas a la victoria de Macron. Por un lado, considero que no debemos hacer tantos símiles España-Francia porque son dos países distintos. Entonces, eso de comparar a Rivera con Macron, creo que los medios de comunicación deberían empezar a no hacerlo, porque es que son totalmente diferentes, vienen de lugares diferentes. Podemos decir que Macron, además de ser un experimentado en la economía y de ser un experimentado en la banca, de Rothschild, etc., bueno, además es que lo denominaba la prensa francesa el delfín de Hollande, ¿no? O sea, realmente una persona de la política holandista. Mientras que Rivera viene, bueno, creo recordar que incluso llegó a estar de simpatizante de las nuevas generaciones del Partido Popular o algo así, recuerdo, y además no tiene el currículum que tiene Macron, por lo tanto la comparación me parece bastante que no viene al caso. Y luego sobre la reacción también me interesa la reacción de Podemos, ¿no? Porque ahora todos estamos encantados con Macron porque evidentemente ha frenado a la ultraderecha, pero cuando haya que hablar de Macron, frenada ya la ultraderecha, ya será muy interesante las reacciones, ¿no? Porque a Podemos le costó muchísimo, igual que a Mélenchon, ¿no? Le costó muchísimo reconocer que Le Pen era la mala y Macron era el bueno en esta segunda vuelta. Es verdad que finalmente lo reconocieron, pero
digamos que a regañadientes. Entonces habrá que ver ahora que ya ha perdido Le Pen, qué dicen de Macron, si vuelve a ser la casta, si vuelve a ser ese candidato, ¿no?, que roba al ciudadano de a pie, o realmente, bueno, no sé, es tan bueno como decían antes de que fueran las elecciones, ¿no? Muy breve también, Silvia. Pues yo muy brevemente solo quiero decir que bueno, en Francia hemos estado en muchas trincheras ya, hemos ganado muchas guerras, y yo creo que con tan buen vecino como España ganaremos todo e iremos para adelante. Norberto. Pues nada, viva la France y viva España. Y viva España, y viva Aragón. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Sergio, Silvia, Norberto, Ana. A ustedes, gracias también por estar ahí una semana más. Volveremos pues dentro de muy pocos días con las primarias del Partido Socialista, casi nada.